de antecedentes. Este trabajo surge a raíz de un acumulado de varios trabajos con variedades criollas en Uruguay, que comienza más o menos, esto tiene, en 2017, con un trabajo en conjunto con la Universidad de San Pablo, con variedades criollas de maíz de Brasil y Uruguay. Después, en 2020, un proyecto que lideró Magdalena Bayo sobre maní de Uruguay y variantes silvestres de maní de Uruguay. Y un proyecto que lidera Natalia de Almeida sobre porotos, que fue aprobado en 2022, también de Uruguay. Y actualmente, me falta la línea para acá, Susana Rodríguez y Magdalena Bayo están continuando con una, digamos, Maní 2, el retorno. Estos proyectos han generado una serie de resultados académicos y que van desde, bueno, tesis de maestría y grado, que los invito a que vean muchos de esos resultados en los pósters y presentaciones de estos días. Algunos artículos de los proyectos ya más veteranos y muchos resultados también de publicaciones para productores y acceso a información para público en general. Y toda esa información, digamos, nos ha permitido ganar en conocimiento sobre las variedades criollas de Uruguay y generar, bueno, como una comunidad de productores vinculados en estos sucesivos proyectos. Como decía Alberto en el pre-curso, pre-congreso, cuando vamos, a veces nosotros somos, o sin a veces, somos un poco obtusos cuando vamos a visitar un productor. Yo vengo por un proyecto de maíz y quiero maíz. Y el productor, como decía Alberto, está preocupado por la gallina o por las acelgas. Y es lo que nos fue pasando. Íbamos a la casa del productor o productora y cada vez aparecían otras especies que conservaban. Y nos faltan otras especies. Una típica, íbamos, maíz, sí, tengo maíz, miren esto. Pero también tengo esto, y tengo boñato, y tengo otras especies que en ese momento nos interesaban. Y así fue que fuimos en cada trabajo acumulando más entrevistas de productores y más variedades. Y además, en algunos casos se empieza a complicar porque ya no es una especie y hay que empezar a identificar lo que es. Y además hemos ido cubriendo, este es el mapa de Uruguay con los diferentes departamentos, y en algunas zonas empieza a acumularse la presencia de más de una especie y variedades criollas que se conservan. Y ese trabajo continúa y eso da origen un poco a ir a las casas de productores y empezar a ver algunas situaciones en particular en este año. Muchas gracias. A partir de septiembre, octubre de 2022, en Uruguay empezó a aparecer una sequía bastante importante y en este año muchos productores, cuando íbamos de vuelta a visitarlos por otros proyectos, nos decían, aquella semilla que nosotros les dimos y les entregamos para el banco, para los trabajos, si ustedes tienen algo para devolvernos, nos serviría mucho, porque la perdimos. Entonces, eso fue el primer gatillo. El segundo gatillo fue que esta situación, que además tuvo cierta relevancia a nivel mundial, Uruguay empezó a ser famoso. Cuando somos famosos por algo en las noticias nos preocupa. Lo nuestro es el perfil bajo. Y bueno, esto es un diario, un noticiero de Chile. Y es verdad, Uruguay pasó la peor sequía desde hace 74 años, por lo menos desde que hay registros oficiales y evaluables de una sequía.
y eso generó incluso un informe sobre la situación de sequía. Esto es parte de un informe de la Cruz Roja Uruguaya. Las sequías ocurren y son parte de los procesos normales de los países del planeta. Pero lo otro que hubo fue una sequía con olas de calor. Y eso todavía está en el proceso las publicaciones, pero hay alguna evidencia que nos está indicando que esto ya no es algo esperable. Estas olas de calor tan pronunciadas en un año seco se supone que es cambio climático, es un efecto del cambio climático acelerado. Esta es una foto que fue bastante famosa. Esta es la reserva de agua que abastecía Montevideo, la ciudad más poblada y la región metropolitana de Uruguay, que el nivel de agua debería estar acá. Y bueno, eso también tuvo mucha trascendencia. Y este es el mapa de las áreas afectadas por sequía de los departamentos de Uruguay más afectados de ese informe de la Cruz Roja, que les decía. ¿Qué es lo que trajo? Bueno, además de una crisis en muchos elementos de la sociedad por el acceso al agua potable y la calidad del agua potable que se vieron afectadas, hubo también una emergencia agropecuaria en Uruguay que se declaró a partir de, si mal no me acuerdo, octubre de 2022. Y bueno, estas son algunas de las noticias de la emergencia agropecuaria. La emergencia agropecuaria es un decreto oficial que hace el presidencia, y eso activa ciertos mecanismos de política pública para atender esa situación. Bueno, esto es actual, lo saqué esta semana de la página del Ministerio de Ganadería y bueno, ven que la emergencia en realidad continúa. Entonces estamos en una situación que es bastante complicada. Hubo una sequía, ahora hay agua potable, hay inclusive algunas zonas de Uruguay por los excesos de lluvia que ha llovido, que hubo inundaciones, perdón, pero igual hay un efecto retardado de decir, bueno, se secaron las plantaciones, se perdieron los cultivos y eso es un efecto que continúa. Y entonces, resumiendo, lo que tenemos es una sequía, olas de calor, crisis hídrica y emergencia agropecuaria. ¿Cuáles fueron las políticas de la emergencia agropecuaria? En general, lo que activa son algunos subsidios para productores para la compra de semillas, créditos para compra de ración y alimentación para el ganado y exoneraciones de impuestos, subsidios. También se les habilita créditos blandos para hacer pozos, para hacer riego, pero que eso en realidad va a ser el día que llueva y que se recargue la napa freática, va a haber. Esas son parte de las 12 o 13 medidas que la emergencia agropecuaria propone. Y en realidad a nosotros ese es el contexto. Lo que nos interesaba era, y esto fue más o menos en agosto de este año, volviendo de algunas colectas empezamos a conversar, decir, bueno, estaría bueno registrar esto que está pasando con los productores, que los productores nos piden las variedades y que se están perdiendo. Y eso fue lo que hicimos, no fue una cosa, sinceramente no es una cosa de gran elaboración, sino que fue una reflexión entre nosotros tres. Bueno, vamos a relevar esta información. Y en realidad esto nos lo mandó un productor, esto es un cultivo de maní, en realidad esto es una variedad criolla y esto es una variedad comercial que fue introducida este año en Uruguay. El cultivo de maní, como otro dato, en Uruguay se hace básicamente y casi exclusivamente con variedades criollas. No había cultivares comerciales registrados en Uruguay. Es un cultivo tradicional, muy artesanal. Y a veces algunos en las crisis ven oportunidades y algunas empresas comerciales vieron la oportunidad de empezar a vender semillas. Bueno, esto es lo que dan las variedades comerciales
importadas. Entonces, guarden esta foto para la reflexión final. ¿Qué es lo que hicimos? Fue muy simple. A un grupo de 44 agricultoras y agricultores, a través de mensajes de texto, hicimos una red de productores por celular y se le hicieron 3 baterías de preguntas sobre los 3 cultivos sobre los cuales nosotros trabajamos en el proyecto. ¿Qué fue? Bueno, ¿cómo sembró alguna variedad criolla de maíz, por ejemplo? Y le dábamos 4 opciones. Obtuve una buena cosecha, sí, sembré y obtuve una buena cosecha, apenas obtuve para mi autoconsumo, no coseché nada y perdí las semillas y decidí no sembrar, no sembré la variedad. Y después hicimos 3 visitas a productores para un poco ver en campo cómo era la situación. Y como dije, esto lo hicimos ahora en septiembre del 2023. Y en octubre mandé el resumen para el CIRSAC, así que pido disculpas si hay fallas. Bueno, las respuestas que tuvimos fueron 64. Dije 3 entrevistas, en realidad fueron 4. Ahora estoy viendo esto. Y bueno, acá tienen por especie y el total de los resultados de las entrevistas. Como dije, las preguntas eran por especie, entonces da 64 respuestas y no todos respondían porque algunos no tenían algunas especies. Los resultados totales, bueno, da que en todos los casos la mayoría era decidí no sembrar o no sembré la variedad, o sea que hubo un criterio de esperar a que vinieran las lluvias o que mejorara, pero después la proporción más grande es perdí la semilla, hay una pérdida de variedades criollas. Y este es el resultado por especies. En el caso de maíz es el que más pérdida tenemos, el 48% perdieron las variedades, claramente no estoy diciendo nada que no sea novedoso, el maíz es muy dependiente del agua, inclusive siendo variedades criollas, sufren riesgos grandes. Las variedades criollas en Uruguay son producción artesanal, son pequeñas áreas y básicamente en caso de maíz es con un destino principal de autoconsumo. Para poroto es lo mismo y en el caso de maní hay, como decía, bueno, hay una mezcla porque parte de la producción comercial es también con variedades criollas. Después le sigue en la importancia de pérdida el poroto o frijol. Ven que algunos hay una proporción un poco mayor y que es igual en maní que lograron conseguir algo de semilla, guardar semilla. Y después en el caso de maní, que sabemos que es una especie más rústica, que tiene más tolerancia a sequía, la proporción que perdieron fue menor. Estos fueron un poco los resultados. Digamos, bueno, hay una pérdida de variedades, no son solo aquellos productores que nos abordaron y que se comunicaron con nosotros, sino que hay una pérdida grande de variedades. Y lo que hicimos a partir de las colecciones que tiene el Banco de Germoplasma de Facultad de Agronomía de la Universidad de la República y la colección de porotos que tiene la Universidad Tecnológica a partir de ese proyecto, a los mismos productores le generamos un formulario web para que elevaran pedidos de semillas para devolverle las variedades que ellos tenían. De algún modo excedió la demanda porque dejamos algunos en abierto el pedido de semilla, decir, bueno, si además de lo que usted nos dio, hay alguna otra especie que le interesa y que podamos tener, podemos tratar de mandarle. Y ahí, bueno, empezaron a aparecer otras especies como zapallo, cebolla, zanahoria, que habían perdido variedades y que les interesaba sembrar. Y de hecho, se hicieron ya de los 22 pedidos, 20 envíos y en realidad ahora sigue, como eso quedó un formulario online, los productores se lo empezaron a pasar por WhatsApp de unos a otros, estamos teniendo un goteo de pedidos de semillas.
y generamos una cuenta de celular del banco, que es un WhatsApp al cual les llega al banco. Que como estamos todos ahora acá, no estamos contestando. Así que cuando al retorno va a ser duro. Esos son los sobres que hicimos el envío. Le hicimos un envío, las colecciones nuestras son muy pequeñas, los bancos universitarios en general, no sé acá, pero en general somos de recursos reducidos y colecciones pequeñas y mandábamos 50 semillas de cualquier especie, de estas tres. Más allá de las discusiones, es lo que podíamos darles. Y ahí, esos son algunos de los desafíos que nos planteó este ejercicio, diría, que fue, bueno, hay una discusión que teníamos en base, primero, volúmenes para dar, es lo que tenemos, lo que venía diciendo, ¿es adecuado para maíz darle 50 semillas? Bueno, según Crosa no, pero es lo que tenemos. Después hay otra duda que tenemos, y ahí los invito a la presentación de Ignacio, que va a hablar de maní, por ejemplo, y de la diversidad de maní de Uruguay. Y a veces tenemos que dar la variedad que el productor tiene. Si el productor no tenemos de esa variedad, porque él nos dio muy poca semilla y no tenía buena germinación, ¿qué le damos? Le damos el mismo tipo, le damos otro tipo, le damos una mezcla de variedades para que tenga diversidad. Es una discusión que tenemos que darnos. Creo que todos deberíamos darnos cuando gestionamos este tipo de acciones en los bancos de germoplasma. Tenemos que darle una formalidad a este proceso, generar un acuerdo de transferencia de material para los productores que le garantice sus derechos sobre ese material y que garantice también a quien nos donó la semilla. Nosotros cada vez que hacemos colectas les damos un documento firmado por nosotros en el cual les aseguramos que el material no se va a pasar a otras personas y en algunos casos le preguntamos, si algún productor nos pide semilla, ¿usted autoriza que le demos a otro productor semilla? Autorizan. Pero lo que sí tenemos que garantizar es que eso quede en un productor, no que ese tercer productor se lo pase a una empresa o a alguien que no le interesa. Generar formas rápidas de darle información al productor de lo que le estamos devolviendo. Y ahí, Ian y María, que son algunos de los estudiantes que están ayudando en este proceso, generaron fotos y un código QR que iba adentro del sobre y ellos accedían ahí a un archivo con la información de la semilla que se le daba al productor. Y y nosotros por el proyecto de maíz generamos un catálogo de razas de maíz de Uruguay y Brasil. Eso también se le da un acceso a ese catálogo y la idea es, de las otras especies ir generando. Eso nos queda como los desafíos para adelante, los deberes. Algunas reflexiones, y ya medio lo dije, las acciones gubernamentales en estas áreas se quedan muy cortas, dan recursos y dinero para comprar semillas, y ahí empezamos con el segundo tema, que es la distribución de semillas. ¿Qué es lo que pueden comprar? Y muchas veces esos proyectos solo admiten semillas certificadas o registradas. Entonces, en definitiva, la solución no es solución porque la pérdida de diversidad ya está y estamos introduciendo a veces cultivares que no están adaptados, que tienen más costo de producción. Ahí hay algunas cosas para discutir. Me tocó participar en unas discusiones de un proyecto de FAO, en un caso de un ciclón que hubo en Uruguay, que algunos productores, que la idea era repartir semillas para restablecer huertas, para autoconsumo, y FAO, por ejemplo, por normativa, solo puede vender semillas legales y registradas. Por lo tanto, si bien hubo un montón de huertas que se lograron restituir, todas fueron sin variedades criollas. Y capaz que había variedades criollas de hortícolas en esa zona que podrían haber sido redistribuidas. Hay que reflexionar, hay que pensar sobre eso. Finalmente, visibilidad. Este tipo de acciones de acá arriba les sacan visibilidad a los productores. Además de que están con problemas, además que pierden sus variedades criollas,
no tienen visibilidad, no son reconocidas en una emergencia agropecuaria y no es reconocido por lo menos en Uruguay, por las políticas públicas como un problema. La pérdida de diversidad y la pérdida del patrimonio que los productores tienen. Y finalmente me queda reconocer y agradecer. Bueno, estos son algunos de los productores que han participado en los proyectos: Camilo, Julia, Nelson y Alberto. Bueno, acá tenemos a Nelson, está mostrando sus boñatos, que es lo que más le importaba, más que el maíz, más que el maní o los porotos. Y bueno, y Camilo es un excelente productor de frutillas, por ejemplo. También, bueno, reconocer y agradecer a estudiantes que han pasado por facultad y que nos han permitido multiplicar volúmenes de semillas, que es parte de lo que distribuimos ahora. En concreto, bueno, Ian y María, que son, se ha dicho por ahí, piernas, brazos, manos del banco, son quienes hacen las cosas. Y los invito a que vean sus pósters también. Y bueno, los financiadores de estos proyectos, los colaboradores, que son organizaciones de productores y INIA en Uruguay. Y bueno, a todos ustedes, acá les dejo los enlaces a las páginas de los proyectos y estoy a las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por la tremenda presentación. ¿Tenemos espacio para consultas? Gracias, Rafael. Muy interesante todo, ¿no? Y un trabajo loable. En cuanto a legislación o posible modificación o aceptación a futuro de variedades nativas, tener algún tipo de certificación con un proceso, digamos, un poco más suave. ¿Se ha hablado algo allá en Uruguay o eso no se ha tomado siquiera en cuenta? Muchas gracias por la pregunta y es una buena reflexión. En Uruguay, la situación hoy es, hay una reglamentación del Instituto de Semillas que reconoce la existencia de las variedades criollas y da unos parámetros mínimos que son que la especie, la población tiene que tener 15 años, 15 ciclos en la zona, ni siquiera en un productor, en una zona, y eso se reconoce. Hay para algunas especies un máximo de semillas que el productor puede comercializar libremente, y si quiere pasar de ese volumen, que ahora no me acuerdo, sé que en maíz son 50 kilos, si él quiere comercializar o regalar más de 50 kilos, él tiene que inscribir su variedad criolla en un registro de variedades criollas que es gratuito, que es un poco engorroso. Hay yo por lo último que he visto, hay una decena o un poco más de variedades criollas registradas en Uruguay, en ese registro, pero el resto no, pero es algo que no todos lo saben. Muchos productores piensan que es algo que se persigue la variedad criolla, no hay, es eso. Ahí está el reglamento, pero no está suficientemente difundido. Dentro de la universidad, nosotros, por lo menos en estos proyectos, y creo que otras personas como Mercedes, que trabajan también con variedades criollas en Uruguay, creemos que darle visibilidad a las variedades criollas es una forma también de reconocimiento, variedades criollas ligadas o unidas a un territorio. Esa es como una estrategia. Los catálogos son otra estrategia, donde se identifica y se visualiza y las personas le pueden dar nombre y apropiarse de las variedades criollas como algo. Es eso que cuando la universidad vuelve y da y dicen, pero mira, acá estoy yo en la foto. Ahí lo ven como algo importante. Eso es por ahora lo que... Y lo otro, capaz que la contracara, lo que yo decía de maní, también tenemos que ser más incisivos porque a veces algunos gobiernos locales o municipios terminan favoreciendo este tipo de variedades comerciales importadas porque parece una solución
que para el jerarca de turno es una solución rápida, porque viene, tráeme el camión de semillas, yo distribuyo y resolví el problema, que es la bomba le va a explotar en la cara el año siguiente. Más o menos eso. No sé si hay otra pregunta en el público. Si no, bueno, a mí me gustaría preguntar entonces, aprovechando que tenemos espacio. Una vez que entregan las semillas a los agricultores, ¿hay algún seguimiento de parte de ustedes como para que ellos sigan multiplicando o guardando esas semillas en sus territorios? Excelente pregunta, porque me olvidé decirlo y en realidad fue sugerencia de María en el formulario poner, bueno, ¿a usted le interesaría multiplicar y darnos algo de semilla para darle a otros productores? Y ahí generamos una lista de candidatos tenemos la demanda insatisfecha, pues pidieron semilla, pero no pudimos ordenar eso. Involuntariamente hay otro seguimiento, como hay un grupo de WhatsApp, empiezan a mandar la foto, miren, este me plantó, este no me nació, estas cosas que hay, pero no está sistematizado ni registrado. Pero se puede hacer, debería hacerlo y hay que acompañarlo, ¿no? Eso es algo que en los proyectos no lo tenemos. Bueno, ¿cómo vamos a acompañar esto que largamos? Es un desafío. Gracias. Bueno, agradecemos entonces a Rafael y a todo el equipo de trabajo. Un aplauso nuevamente. Muchas gracias.